Se tiene una barra que posee una longitud 5 metros, una masa de 100 kilogramos y la cual inicialmente se encuentra sostenida en su extremo por una cuerda, mientras que el otro extremo está articulado a un pivote, tal como se observa en la figura. Considere que la masa de la barra se encuentra distribuida de manera uniforme y en base a todos estos parámetros encuentre la rapidez angular de la barra en el momento en el cual la parte superior o su extremo superior, el cual está inicialmente atado a la cuerda, llega a la parte más baja de la trayectoria circular que describe luego de haber cortado la cuerda. Muy bien, entonces, explicando de una manera un poco más concisa este problema, lo que tenemos es lo siguiente. Podemos observar que tenemos un sistema formado por una barra. Aquí podemos observar un muro, una pared, en la cual se rige el pivote. La barra está sostenida o articulada a este pivote en este extremo, mientras que el otro extremo, el extremo superior, está, se podría decir, unido a esta cuerda, que a su vez está unida a la pared. Nos dicen que la longitud de la barra es 5 metros, su masa son 100 kilogramos y el ángulo phi que está formando con la horizontal es 30 grados inicialmente. Nos piden calcular la rapidez angular de ese cuerpo rígido justo en el momento en el cual este extremo llega a la parte más baja, a la parte más baja de la trayectoria. Claro que llega un instante en el cual se corta esta cuerda y la barra se suelta y empieza a describir un movimiento de rotación. Entonces, al final del movimiento de rotación, la barra va a llegar a este lugar, a esta posición, en la cual podríamos ver, ya lo vamos a hacer incluso, que este extremo llegará a la parte inferior de la trayectoria. Entonces, este problema probablemente, si no se tienen claros los conceptos físicos concernientes a esta situación, se podría pensar en utilizar la siguiente fórmula. Recordemos que en el movimiento circular nosotros teníamos esta fórmula cinemática. El desplazamiento angular era igual a la velocidad angular omega inicial por el intervalo de tiempo en el cual se realizaba el desplazamiento circular, más un medio de la aceleración angular por ese mismo intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Recordemos que esta es una ecuación vectorial. Por ello, el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular son vectores. En esta fórmula lo que se hace para encontrar la magnitud, porque en este caso me piden la rapidez, no la velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector y la rapidez es la magnitud de ese vector, es simplemente un escalar. Retomando, si usamos esta fórmula, lo que encontraremos sería la velocidad en un instante de tiempo. Y además de ello, lo que tendríamos que hacer al encontrar ese resultado sería simplemente aplicarle el módulo a ese vector y así obtendríamos lo que se conoce como la rapidez. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que todas las fórmulas cinemáticas que nosotros conocemos derivan de análisis que se realizaron a través del cálculo infinitesimal. En esos análisis se descubrió que estas fórmulas son válidas siempre y cuando la aceleración angular del cuerpo sea constante. En este caso, la aceleración angular no va a ser constante. Al momento de soltar la cuerda, de cortar la cuerda, hagamos ya el análisis. Cortemos la cuerda.
Supongamos que la cuerda ya no está, ya la cortamos. Entonces, justo en este instante, ¿qué es lo que tendríamos? Si pueden observar, en ese instante tendremos lo siguiente. Recuerden que la sumatoria de momentos de torsión o de torques para un cuerpo rígido es igual a su momento de inercia multiplicado por la aceleración angular de ese cuerpo. Observen qué es lo que está ocurriendo aquí. Miren, veamos lo que pasa. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el momento en que se corta la cuerda? Cuando la cuerda es cortada ya no hay ningún tipo de tensión, entonces esa fuerza desaparece. Lo que vamos a tener aquí va a ser el peso, el cual siempre actúa en el centro de masa cuando la masa misma está distribuida de manera uniforme. El problema nos lo decía. Ahora observen, miren lo que ocurre. Tenemos esa situación. Realicemos un diagrama de cuerpo libre de esa situación. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre se le llama DCL. Entonces, aquí tengo la barra, está representada por esta línea nomás. Aquí tengo el ángulo que es 30 grados, el ángulo aquí que forma la barra con la horizontal. Y aquí tengo este vector peso. Ahora observen. Solo voy a analizar esta fuerza, porque también existe una fuerza de reacción que el pivote efectúa sobre la barra. Sin embargo, esa fuerza no la voy a tomar en consideración, ya que lo que yo quiero analizar en este momento no son las fuerzas, sino los torques. El eje de rotación siempre se va a colocar respecto al punto en el cual se realiza el movimiento circular. Entonces, la barra va a pivotear, se va a mover de este modo hacia abajo respecto al eje de rotación que se encuentra en el pivote. Entonces, el eje de rotación va a ser este. Ahora lo que vamos a hacer será trazar un vector posición que va a empezar en el pivote y va a tener esta dirección. Este es un vector posición, mientras que este es el vector MG. Bueno, ya lo había escrito aquí. Ahora, ¿qué ángulo están formando esos dos vectores? Recordemos que para sacar el ángulo formado entre dos vectores, lo que hacemos es unir a esos dos vectores por la colita. Este es el vector MG y este es el vector posición. Observen que aquí va a estar formándose un ángulo. Este vector, yo lo que hice fue moverlo hacia acá. O sea que ese ángulo que tenemos, el ángulo θ, llamémoslo, es este mismo ángulo que está aquí. Ahora, bueno, ¿cómo puedo sacar el ángulo que están formando esos dos vectores? Muy bien. Si se pueden observar, si yo trazo una línea imaginaria perpendicular a este lado, aquí tengo 90 grados, se forma un triángulo rectángulo. Recordemos que los ángulos internos de todo triángulo rectángulo son siempre iguales a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 180. Entonces, 90 más 30, 120. 120. Para llegar a tener lo que deseo, que son 180, necesito tener 60 grados. Ahora, pueden ver que todo este ángulo, la suma entre 60 y el ángulo θ, forman una media vuelta angular. Por ello, podemos concluir la siguiente relación. θ más 60 grados es igual a media vuelta angular, 180 grados. Despejando θ, 180 menos 60, 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo que forman los vectores es 120 grados. Ahora, ¿cuál es la definición del torque? Recordemos, el torque, conocido también como momento de torsión, tiene la siguiente definición. Es el producto cruz entre el vector posición y un determinado vector fuerza
que no coincida con el eje de rotación. En este caso, el vector reacción que el pivote ejerce sobre la barra estaría actuando exactamente en ese punto. Por ello no lo dibujo, ya que no me interesa. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, esa fuerza, no realiza torque. ¿De acuerdo? Entonces, el único torque que está actuando es el torque producido por esta fuerza, por la fuerza peso, ya que se encuentra a una determinada distancia desde el pivote, ¿sí? Entonces les digo, la fuerza que actúa en el pivote, que es la fuerza de reacción sobre la barra, no la tomo en cuenta porque está ahí, colocada exactamente en el pivote. ¿De acuerdo? No efectúa torque. Yo lo que estoy haciendo es analizar torques nomás. Ahora, por definición de producto cruz, sabemos que, si yo tengo ese torque, ¿qué es lo que voy a tener? Miren, ese es el torque que yo estoy teniendo al inicio. No quiero calcularlo, solo quiero que ustedes noten algo. ¿Por qué no lo voy a calcular? Porque no me va a ser de mucha utilidad hacerlo. Observen. El torque en el instante inicial, la sumatoria de torques, ¿a cuánto es igual? Tengo que sumar todos los torques que actúan sobre ese cuerpo al inicio. Al inicio, ¿cuál es el único torque que actúa? Entonces recordemos que el producto cruz nos sirve para sacar la dirección con la regla de la mano derecha. Y para sacar la magnitud de ese torque, aplicamos esta definición. R por F por el seno del ángulo que forman los dos vectores, el seno de θ, o sea, el seno de 120. Esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso sería el inicio. Ese sería el torque que nosotros tendremos al inicio. Ahora, observen lo que voy a hacer. Supongamos que la barra ya está en esta posición. Supongamos que la barra ya llegó aquí. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra en ese momento. Esta es otra situación. Ya ha transcurrido un lapso de tiempo en el cual la barra se movió de esta posición a esta posición. Entonces, este es el pivote y aquí está el cuerpo. Entonces, tengo esta fuerza actuando, que es la única que realiza torque. Recuerden, no solo dibujo esta fuerza porque es la que realiza torque. La reacción está actuando exactamente en el pivote, por ello no realiza torque y no la tomo en cuenta en este diagrama. Si hubiera sido un diagrama de fuerzas, donde debemos analizar fuerzas, ahí sí tenían que dibujar la reacción. Recordemos, el vector de posición R siempre va desde el pivote hasta el punto en el cual se aplica la fuerza. Para sacar el ángulo que forma el vector posición con el vector MG, tenemos que unir a los vectores por la colita. Entonces, para ello, este vector deberá ser colocado en esta posición. Y aquí ustedes están dándose cuenta que el ángulo ahora, en la situación 2, esto fue en la situación 1, al inicio. Miren ahora luego de un lapso de tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué ángulo forman ahora esos vectores? Este es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, en otro instante de tiempo, luego de que ha transcurrido un intervalo de tiempo, el torque es igual a R por F por seno de 90 grados. Esto es igual al momento de inercia de ese cuerpo por la aceleración angular. Esto es en el instante 2. Vamos ya borrando este dibujito, porque ya con eso es suficiente para que ustedes puedan percatarse de qué es lo que está ocurriendo aquí. Observen, ¿qué es lo que está pasando? Si yo despejo esta ecuación, tengo RF seno de 120. Recuerden que F es una fuerza cualquiera, pero para mi caso era M por G. Sobre el momento de inercia, esto me da la aceleración angular. Despejando acá, RF seno de 90 sobre el momento de inercia. Esto es igual a la aceleración angular. Miren lo que pasa. El momento de inercia en ambos instantes de tiempo es el mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? Miren los numeradores. RF seno de 120 en el caso 1
pero ya cuando, justo aquí, pero ya cuando la barra ha llegado acá tengo RF seno de 90. Este ángulo está variando, el ángulo varía. Si el ángulo varía, los torques varían. Y si los torques varían, esta aceleración angular no es la misma que esta de acá. La aceleración angular está variando. Entonces, aquí vamos a tener la aceleración angular 1 y acá tenemos una aceleración angular 2. Son diferentes. Varían por el hecho de que el ángulo varía. Si el ángulo varía, los torques varían. Y si los torques varían, las aceleraciones angulares también van a variar. Entonces, tenemos un problema en el cual la aceleración angular es variable, no es constante. Por ello, utilizar esta formulita sería un error, estaría mal. Debemos buscar una ruta alterna para poder resolver este problema. Me tomé el tiempo de hacer este análisis porque este tipo de problemas, más que nada en lo que es estática, son bastante propuestos. Hay que tener cuidado y tener claros los fundamentos teóricos, ¿sí? Habiendo dejado en claro eso, vamos a ver entonces qué es lo que podemos hacer, cómo podemos resolver este problema. Yo tenía que analizar el cuerpo en el momento en el cual ya llegaba a esta posición, o sea, en el momento en el cual este extremo ya se encontraba acá, en la parte más baja de la trayectoria. ¿Sí ven? Es el mismo extremo que estoy pintando aquí. ¿Sí? Entonces, si no podemos hacerlo por fuerzas, entonces, ¿qué les parece si en vez de hacer este problema por métodos de dinámica, ya que no se puede, ni por cinemática circular, ni por dinámica de rotación, utilizamos métodos de energía? Vamos a utilizar métodos energéticos para sólidos rígidos, ya que esta barra no es una partícula, sino que es una distribución infinita de puntos, es un cuerpo rígido. Entonces, como este es un sistema conservativo, no me dicen nada. Si el problema hubiera hecho que había fricción con el aire, dice, hay que tener cuidado. Pero en este caso, al no haber fricción, no hay torques producidos por la fricción. Al no darse esa situación, no va a haber pérdidas de energía. Por ello, al tratarse de un sistema conservativo, podemos concluir que la energía mecánica se conserva. La energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica al final. ¿Qué tipo de energía mecánica tiene el cuerpo justo en el momento en el cual corté la piola? El cuerpo se encuentra a una determinada altura respecto a la posición final en la que se va a encontrar. Entonces, necesitamos realizar un análisis por métodos energéticos. Ahora tenemos que ver al final, o sea, recuerden que al inicio la masa está concentrada aquí, como si todo el cuerpo estuviese aquí en esta posición del centro de masa. Al final, ¿dónde se va a encontrar la posición del centro de masa? Recordemos que el centro de masa sigue estando aquí, en la mitad del cuerpo, pero su posición ya cambió, ya no es esta, sino que es esta de acá. Y esto es lo que se conoce como un nivel de referencia. Ese es mi nivel de referencia en el cual me encuentro en la posición final respecto a la posición original inicial de las partículas. En este caso se trata el cuerpo como una partícula, ya que el centro de masa se lo considera una partícula. Es como si todo el cuerpo, toda la masa estuviera concentrada ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos que el cuerpo, al inicio, solo posee energía potencial gravitacional. mg por h. m es la masa, g es la gravedad y h es la altura o la distancia respecto al nivel de referencia, respecto a la posición final. La posición final va a ser esta respecto al nivel de referencia que tomamos. Entonces, ¿cuál va a ser la altura h? La distancia que separa a la posición final de la posición inicial, que es toda esta que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, en esta mitad que tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una distancia de L medios. L, ¿cuánto vale? 5. ¿Cómo es la mitad? Eso es 2. 5 medios. Ahora, recordemos que H va a ser 5 medios más esta otra distancia que tenemos aquí, que la voy a llamar Y. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Podemos calcularla del siguiente modo. Observen. Ustedes se dan cuenta que aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo phi, que es 30 grados. Aquí tengo esta longitud,
Si toda esta longitud es L, todo esto, esta va a ser la mitad, que es L medios, o sea, 5 medios. Y esa Y la tengo aquí. ¿Cómo saco el valor de Y? Aplicando seno. Recuerden que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de 30 grados debemos recordar a este punto que es igual a un medio. Un medio que multiplica a 5 medios. Y eso es igual a Y. Finalmente obtenemos que Y equivale a 5 cuartos. Y es lo mismo que tener 5 cuartos. Ya mismo vamos a tomar en consideración eso. O bueno, tomémoslo de una vez en consideración. H es igual a 5 medios más 5 cuartos. ¿Qué energía vamos a tener al final? Toda esa energía potencial gravitacional se convierte al final en energía cinética. Ya no tenemos energía potencial gravitacional porque ya hemos llegado al nivel de referencia. Y a esta altura es cero. ¿De acuerdo? Ya no hay energía potencial gravitacional, pero sí hay energía potencial, energía cinética. Para rotación, recuerden que la energía cinética es un medio del momento de inercia del cuerpo por la rapidez angular al cuadrado. Entonces, voy a borrar ese triangulito que ya utilizamos y veamos. La masa del cuerpo son 100 kilogramos. La gravedad podemos tomarla como 10. Y aquí vamos a hacer la operación. Mínimo con un múltiplo entre 2 y 4, 4. 4 entre 2, 2. Por 5, 10. Más 4 entre 4, 1. Por 5, 5. Esto es igual a un medio del momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia de una barra, cuyo eje de rotación se encuentra en uno de sus extremos, es igual a un tercio de la masa, que es 100, un tercio de la masa, que es 100, por la longitud, que es m, pero la longitud, que es L, elevado al cuadrado. Recuerden, ¿no? El momento de inercia de una barra con eje de rotación en uno de sus extremos, un tercio de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. Y eso multiplica la rapidez angular, omega. Finalmente obtenemos lo siguiente: 100 por 10 por 10 más 5, 15 cuartos, sobre un medio por un tercio es un sexto, que podemos pasarlo a dividir. Esto de aquí también podemos pasarlo a dividir, este es 100 y ese es 5 al cuadrado. Y ese 5 al cuadrado podemos escribirlo como 5 por 5. Todo eso nos da como resultado omega al cuadrado. Continuemos. Aquí podemos simplificar este 100 con este 100. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Parece que no podemos hacer más por ahora, más simplificaciones. Bueno, veamos. 2 por 15, 30. 4. Acá, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? 5 por un sexto, 5 sextos. Esto es igual a omega al cuadrado. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. 30 por 6 sobre 5 por 4. Y esto es igual a omega al cuadrado. Vamos a simplificar. Quinta de 5 es 1. Quinta de 30 es 6. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Mitad de 6 es 3. Entonces nos queda que la rapidez angular omega al cuadrado es igual a 3 por 3. 9. Extrayendo raíz cuadrada, tendremos raíz cuadrada de 9. Eso nos da como resultado que la rapidez angular es 3 radianes sobre segundo. Entonces, esa sería la respuesta a este problema sobre dinámica del sólido rígido, la cual tuvo que ser analizado a través de métodos
de energía.